Y son exactamente las 8:05 de la mañana en este su espacio, El Despertar. En el miércoles 21 del mes de mayo, año 2025, estamos continuando con este espacio desde las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola. Agradecemos la gentileza de la sintonía de aquellos que nos siguen a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram y nuestra transmisión a través del YouTube. Nos encontramos dando continuidad a la serie de programas sobre el tema del tránsito, el problema del desconocimiento, sobre todo de la ley y las normativas que nos rigen y que nos ayudarían a vivir mejor y más organizado. El desconocimiento también lleva a que mucha gente no sepa cómo actuar, ni cómo hacer valer, ni su derecho, ni el cumplimiento de lo que diga la normativa y la ley. Por eso nos hacemos acompañar en la mañana de este día del distinguido jurista, quien tiene una maestría en Derecho Penal. Se trata del señor Miguel Reed, un gran y destacado abogado, que nos va a estar acompañando en la mañana de este día para rogarnos un poquito de luz. Él más adelante hará el compromiso de nosotros de en varias ocasiones acompañarnos, porque él nos irá en los programas, nos irá detallando en qué consiste la ley que regula todo lo que tiene que ver con el tránsito y movilidad a nivel de la República Dominicana, que tiene muchos acápites, tiene muchos artículos, pero lo vamos a ir viendo de manera detallada y despacio para que la gente lo vaya conociendo, para que la gente vaya haciendo conciencia, y sobre todo también, porque también necesitamos que los miembros de la DGC también nos colaboren con algunas de esas realidades, porque en ocasiones ellos también se hacen, como decimos en el lenguaje popular, de la vista gorda, con normativas que la ley les obliga a ellos a que deben cumplir. Saludamos a nuestra distinguida Sonia Peroso, que es parte de nuestro panelista, al igual que también al distinguido jurista. Buenos días a ustedes. Buenos días. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y tú sabes que antes de comenzar quisiera hacer una aclaración para que tanto los invitados como las autoridades de la ciudadanía entiendan que el objetivo de darle continuidad a todo lo que tiene que ver con tránsito es como contribución, no es como crítica, es como digo, que no es pararme en la esquina de frente a criticar, sino que vamos a aportar para ser parte de la solución. Realmente. Sí. Entonces yo quiero hacerle una primera pregunta al doctor. ¿Usted me permite? Primero, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia sustancial entre la antigua 241 y la 6317? ¿Hay alguna diferencia? Sí, la nueva ley 6317 de movilidad, transporte y seguridad vial en la República Dominicana incluye una serie de adecuaciones que, en razón de la realidad que estamos viviendo en República Dominicana en relación al tránsito y a la organización y regularización de este contexto social, trajo algunas adecuaciones, transformó algunas instituciones, le transfirió atribuciones de otros organismos que otroramente funcionaban, se lo transfirieron a las nuevas que crearon, y se hizo un mejor vínculo con otras instituciones a los fines de fortalecer este fenómeno de tránsito. Perfecto. Bien, pues vamos a iniciar, vamos a continuar con estas preguntas. En el caso de la ley, ¿cuáles son estos primeros artículos que sobre todo la ley trata como de hacerle hincapié por la importancia y la relevancia que tiene, no solamente para el ciudadano que se desplaza en vehículos, sino también para los miembros de las autoridades que deben velar por el fiel cumplimiento de esta ley? Muy bien, todas las autoridades, inclusive, además de las autoridades, la sociedad debe de acatar a lo que establece el ordenamiento jurídico en general. En específico, esta ley de movilidad de tránsito nos vincula a nosotros como entes de la sociedad a cumplir con ello para, como decía usted anteriormente, tratar de tener un mejor ambiente social, seguridad, tanto en los que transitan a bordo de vehículos, no importa la clasificación, así como el peatón. La ley Intran establece regulaciones para los peatones. Sí, establece sanciones y restricciones, le hace advertencia, define conductas que se
tipifican como un delito y que pueden ser sancionados con el pago de hasta medio salario del salario público. Puede ser sancionado, puede ser multado. Un peatón que cruce en un momento no indicado por un cruce o que esté haciendo uso de la calzada de una manera inadecuada, la ley 6317 establece una sanción también para el peatón. No solamente que regule el tránsito, establece sanciones también para esos funcionarios de la DGCET y esos funcionarios que están vinculados al tema del tránsito, que incurran en actuaciones contrarias a la ley. Estoy hablando de que muy específicamente ya sanciona el tema de emitir, expedir o recibir documentaciones que estén reñidas contra la legalidad y que puedan ir en contraproducción con lo que establece esta ley. Ellos están haciendo claro ahí, ellos ampliaron ese género ahí. Y dice, sin perjuicio, ¿verdad?, a las demás sanciones que pudieran establecer las violaciones al Código Penal, que también los envía fuera al Código Penal para que se verifique si la conducta de este funcionario se circunscribe dentro de alguna tipificación penal que hubo ahí e inmediatamente establecerle su sanción y su proceso penal. Perfecto. O sea, que esta ley se sale, no, también te envía para allá y crea un conducto para ese tema. Sabe que me interesa, ahora que estaba hablando del tema de los peatones, porque aquí asumimos que el peatón no tiene ninguna responsabilidad con relación a lo de tránsito. Sí. Y me interesa saber, porque precisamente como tenemos el desconocimiento al respecto, la ley establece que alguna autoridad, alguna institución específica eduque a la población en ese sentido, porque uno de los graves problemas que tenemos acá es que inclusive el que anda manejando ni siquiera se sabe la normativa. Las normativas. En relación a eso, uno de los organismos que crea y fortalece la ley 6317 es la Escuela Nacional de Educación Vial. ¿Cómo? Sí, hay un organismo llamado Escuela Nacional de Educación Vial que tiene como función precisamente eso mismo que usted determina, educar a la sociedad en cuanto a lo que es el aspecto preventivo, de supervisión, regulatorio de la ley 6317, a los fines de que vayan tomando conciencia los ciudadanos. Y casi por lo general a los infractores involucrados en algún tema de accidente de tránsito, el Tribunal Especial, que en este caso es el Tribunal Especial para Tránsito, los envía a tomar charlas en este contexto, charlas de orientación, charlas de prevención. Inclusive creo que para los que estaban sacando o teniendo la licencia, también los enviaba a ese tipo de charlas. Había una vez, le dejé de darle seguimiento, sí, pero... Alguna vez sí, yo recuerdo que participé en alguna. Formalmente existe la Escuela Nacional de Educación Vial. Todo esto aparte también de que de manera individual y particular, el agente de la DGCET, conforme lo establece la ley 6317, al momento de intervenir a un conductor, detenerlo a los fines de verificarlo, inspeccionarlo o fiscalizarlo, imponerle una infracción, es su deber primero identificarse, darle su nombre, a dónde está trabajando, cuál es su función. Y segundo, orientar al conductor sobre cuál fue los motivos que lo llevaron a detenerlo y cuáles fueron los supuestos que él violó en relación a la ley de tránsito. Tiene que explicarle por qué lo detuvo y cuáles fueron las violaciones cometidas por ese conductor. No es que Miguel Rice lo dice, es la ley que establece esa prerrogativa, esa obligación al DGCET y esa prerrogativa al ciudadano de conocer el por qué está siendo detenido y cuáles fueron los aspectos de la ley que él violó. Mira, qué interesante, y eso a menudo no pasa, ni sucede, ni acontece. No, claro, es que nosotros mismos los ciudadanos no tenemos conocimiento. Inclusive, ahora me surge, escuchando esa explicación que usted está dando, en caso de que yo me sienta abusada por alguna autoridad de tránsito, ¿ante qué instancia debo yo dirigir mi reclamo? Muy bien. Conforme lo fundamenta la propia ley 6317, cuando habla de la creación de la DGCET, establece muy específicamente que estaría bajo
la dirección de la Policía Nacional. Ahora, tomando como base esto, la Policía Nacional tiene 2 órganos de control, inclusive la DGC también tiene uno, y tiene otro, tiene como es una especie de extensiones hacia el interior de la DGC. Se encuentra el departamento de la Inspectoría General de la Policía Nacional y se encuentra la Dirección Central de Asuntos Internos. Ambos organismos están ahí, escuchan al ciudadano, reciben de las denuncias. El ciudadano no puede, con ciertas especificaciones, el ciudadano debe de ir ahí y explicar tal cual pasaron las cosas, ni más ni menos. Entonces, es posible, o con seguridad, esos organismos inician una investigación y establecerán las sanciones del lugar si son meritorias. Establecerán esas sanciones, pero tienen esos lugares para que escuchen a los ciudadanos. Ahora bien, cuando la situación con el ciudadano ha excedido de una simple actuación incorrecta, pudiera ser falta de probidad, un exceso, abuso, ha excedido ya a golpes, a violencia física, a amenaza, para ahí tenemos el Código Penal, que ese tipo de actuación están circunscritas ahí y están penalizadas, están tipificadas y están sancionadas ahí. ¿Qué le digo con esto? Se suma ahora un nuevo organismo, el Ministerio Público, donde el ciudadano con el nombre de ese agente y los hechos como pasaron y las personas que pudieron servir de testigos ahí, quizá algún tipo de grabación, puede acercarse y denunciar esa actuación porque sobrepasa los límites de las funciones de ese DGC, de ese miembro de la DGC, y cae en actos reñidos con la ley. Ninguna autoridad está para maltratar a un ciudadano, y cuando se excede de sus funciones ya está incurriendo en actuaciones personificadas. Ahora, el ciudadano no debió provocar eso para evitar confusiones. Si usted está actuando correcto, usted está actuando demostrándole a ese miembro de la DGC su educación y su formación, y de allá para acá lo que recibe un golpe, él está actuando fuera de sus funciones, y esto no es un tema administrativo, ya es un tema que ya es personal. Como es personal, vamos y denunciamos esa actuación ante el organismo correspondiente, que es el Ministerio Público, o se hace acompañar de un abogado penalista que interponga una querella conforme lo establece la ley para perseguir penalmente a esa persona que actuó fuera de los límites de sus funciones. Discúlpeme. Sí, adelante. Quiero saber, por ejemplo, y es importante que la gente sepa que tiene esa herramienta, y precisamente para que entendamos que cuando hay alguna situación tenemos una ley que nos ampara como ciudadanos para reclamar ante la autoridad. Pero ahora me viene la pregunta, ¿eso es algún agravante para la autoridad como abuso de poder? Sí, de manera administrativa y disciplinaria, la ley interna de la Policía Nacional establece ciertos tipos de sanciones, y eso inclusive gradúa los actos, gradúa las infracciones disciplinarias, más leve, menos leve, y de acuerdo al grado de infracción que ellos hayan determinado, entonces la misma ley orgánica establece sanciones que van desde suspensiones de labor sin pago de salario, con perjuicio del pago de salario, hasta desvincularlo de la institución. Todo va a ver de la gravosidad del hecho y cómo se haya comprobado que ciertamente ese miembro de la policía incurrió en esos hechos. Quiere decir que en la parte administrativa puede llegar a que pierda la percepción de su salario proporcional o totalmente, porque si se lo amplían una sanción de 2 meses de suspendido, tiene 2 meses el salario suspendido. Si son 15 días, es proporcional. Y para las sanciones más gravosas lo suspenden por 3 meses, totalmente suspendido de funciones, sin percibir salario, y pueden haber pensiones forzosas. Ajá, exactamente. Pensiones forzosas para aquellos que no cumplen con el tiempo establecido por la norma. Pensiones normales si ya cumplió con el tiempo, pero pierde su investidura de miembro de las Fuerzas Armadas. Es desvinculado. Pueden hasta desvincularlo, reitero, dependiendo de la gravosidad del hecho que se le haya comprobado.
Entonces, ¿cuál es la sugerencia suya? Porque el interés nuestro es educar a la ciudadanía. Correcto. Con este tipo de programas. ¿Cuál es la sugerencia para un ciudadano en el momento en que una autoridad de tránsito lo detiene? ¿Cuál es la forma correcta? Aun cuando la autoridad esté en una actitud, por decir, abusiva. ¿Cuál es la forma correcta de yo comportarme si una autoridad me detiene en materia de tránsito? Sí, en ese sentido se le sugiere de que mantengan la razón siempre de su lado, manteniendo una actitud positiva, una conducta de obediencia. Sabemos de que en la calle, en nuestro transitar, nos encontramos con distintos tipos de personas, distintas formas de pensar, personas con distinta formación quizás a la de nosotros. Y se recomienda que mantengan la calma, una actitud en obediencia a la autoridad, aunque sepamos que él está actuando fuera de su límite y que quizás no tiene razón. Y de manera subsidiaria o adicional, si usted anda con otra persona, registre en video lo que está aconteciendo, que los videos hablan más que cualquier palabra. Ahí se está observando todo, se registra todo, y si llegamos al punto de que haya que realizarse una investigación, las autoridades van a ver qué pasó y van a tener la forma de comprobar qué pasó. Ningún miembro de la Policía Nacional, ni de la ME, ni del Ejército puede impedirle a un ciudadano que grabe, que haga uso de su teléfono y haga uso de la grabación de una actuación. Ningún miembro. O sea, la ley no me dice, no le da autoridad a ellos para prohibirme que yo haga grabación. El hecho de que ellos hagan uso, ostenten la autoridad que tiene el Estado para perseguir crímenes, para dirigir ciertos lugares, no le da autoridad para prohibir lo que la Constitución y las leyes no prohíben. Eso es un principio de la Constitución. No se le puede prohibir a nadie lo que la ley no le prohíbe. Quiere decir que ninguna autoridad tiene poder por encima de la Constitución para impedirle a un ciudadano que grabe una situación, inclusive personal de ellos o de otras personas. No puede ninguna autoridad prohibirle. Y por lo general, cuando la autoridad impide este tipo de actuación, incurre en actos reñidos con la ley porque lo agrede. Todo ciudadano tiene derecho a su integridad física personal, y nosotros tenemos un espacio personal y estamos haciendo uso de él. Nosotros, encima de eso, el celular es de nuestra propiedad y la propia Constitución protege el derecho de propiedad. Entonces ningún miembro de ninguna institución puede ¿Me puede arrebatar mi celular? Ninguno lo puede arrebatar, ninguno lo puede hacer. El miembro de la autoridad lo que debe de hacer es hacer su trabajo correcto, conforme lo establece la ley, y no va a tener problema. No importa que esa grabación llegue donde tenga que llegar, pero si está haciendo su trabajo correcto, conforme a la ley, en respeto a la dignidad humana, respeto a los derechos que tienen los ciudadanos, ese miembro de la DGCET no tendría problema. Por más que escale la investigación, no tiene problema. Bueno, ciertamente hemos ido aclarando sobre todo muchas dudas, sobre todo por mucha gente que tiende a tener ciertas dificultades a la hora de ser abordado por un miembro de la DGC, y hemos compartido con el jurista ese tipo de comportamiento que desde la ciudadanía debe reflejarse hacia lo que son nuestras autoridades, que se supone que están llamados, y parte de su función es el fiel cumplimiento de la ley, cumplida para ellos y cumplida hacia afuera. Bien, vamos, ya que hemos ido abordando también eso, vamos a ir también abordando un poco también en lo que nos resta del programa, algunos de esos capítulos de la ley que nos dicen cosas que ya hemos escuchado muchas veces por la calle, pero creemos que no son penales, como en el caso de cruzar la luz en rojo, de repente colocar el vehículo sobre la doble línea amarilla, sobre la línea del peatón, o sea, el motoconchita que anda sin casco, que entiende que no pasa nada, o como en el día de ayer, no puedo dejar de poner ese ejemplo, porque Dios mío, hubo un chofer de un camión que le voció una cosa, que dije, no, pero yo tengo que decir eso en la radio. Cuando íbamos llegando cerca del cruce, por aquí por Atillo, cerca de donde se sube a Santa María, a la Cruz, que está el balneario del otro lado,
y la empresa de Marmotec y todo eso por ahí. Ujú. Cuando íbamos llegando a ese cruce, un motoconchista Cruce Madre Vieja. salió y venía en vía contraria con todos los vehículos que venían conduciendo, que uno sabe que todo el que viene de Santo Domingo por las 6 de noviembre siempre viene cerca de los 80 kilómetros por hora. Y él salió en vía contraria haciéndole zigzag a todos los vehículos rumbo hacia Tillo. Y yo recuerdo que hubo un camionero que iba al lado de mí y dijo, pero Dios mío, ese muchacho se le montó la muerte al lado. ¿Por qué no me cruzó delante para yo haberlo ayudado? Ay, Digo así, ay, Dios santo. porque de la forma en la que él hizo a los vehículos, que el camión tuvo que frenar para no destruir una jipeta que estaba delante, y él siguió muy campante en vía contraria. Y el camionero yo lo que oí que voció, dijo, ¿y por qué ese motorista que se le montó la muerte atrás no se me cruzó adelante para yo haberlo ayudado? Porque parece como que... Y tenemos ese Dios problema muy mío. serio. Yo lo comenté la otra semana, el tema de que aquí dentro de la ciudad, donde quiera tú te encuentras un motorista que viene en vía contraria. Pero no solo motorista. Ayer iba para Santo Domingo, tuve por donde pasó la desgracia ahí del camión en Quitasueño. Ajá. Una jipeta venía en vía contraria. Por esa calle. Por la carretera, en vía Mira, contraria. ¿y cómo es? Entonces, dime tú, a ver, entonces después decimos, oye, que lamentablemente también nosotros hay que empezar a aplicar la ley, Sí, y es un tema también de conciencia social. No sé si aplicando las sanciones se lograría ese tema. César Beccaria habla de los delitos y de las penas, y una de sus propugnaciones que él establece es que las penas tengan un fin para resocializar a las personas. Eso es en cuanto a lo que están privados de libertad. Pero el aspecto que traigo de aquí es que tenemos un problema de un desorden de la conciencia generalizada. Y más los motoristas son los que tienen un papel preponderante en este tema. Vamos a tomar unos minutitos de la intervención del jurista para escuchar una llamada telefónica de alguien que tenemos adelante. ¿Le escuchamos? No, Sí, le escuchamos. que hay gente que la policía de tránsito dice que están haciendo su trabajo y cuando no cumplen con la ley como manda, adiós, vienen y le caen hasta galletas al policía, especialmente hay mujeres que lo han hecho. Sí. Y entonces creo que debe haber sanción, como usted dice, aquellos que violan la ley, que no son choferes, o que andan en motores, porque es un desorden que hay. Y eso es lo que está ocasionando mucha muerte, muchos accidentes de tránsito por violación a la ley 6617. Y bueno, porque como yo manejaba, yo tenía mi licencia, mi seguro todo, yo andaba en la calle sin ningún papel. Yo me separaba de lujo a los policías, muy bien, conversamos y salíamos siendo amigos, hasta de qué familia era, pues cuánto. Gracias. Siga. Sí, muchas gracias. Como en la primera parte que decía el amigo, también él tiene razón en el sentido de la parte de la ciudadanía que agrede a los miembros de la DGC que están haciendo su trabajo. El que anda incorrecto pudiera sentirse molesto porque el DGC lo detiene, pero eso es su función, verificar si andamos correctos, para garantizar, para sustentar el sistema de garantía que tenemos, que también nosotros tenemos que aportar para eso. Para los ciudadanos que agreden a las autoridades, eso también está tipificado en el Código Penal como agresión contra la autoridad, violencia contra la autoridad. Y si una persona, una mujer, un hombre le entra trompada a un agente de la DGC que está haciendo su trabajo, ese agente de la DGC también tiene prerrogativa de someterlo a la acción de la justicia. Aparte de fiscalizarlo, de esa persona ser fiscalizado por su infracción si la cometió, también el miembro de la DGC tiene prerrogativa, tiene derecho de someterlo o de iniciar un proceso de denunciar el hecho, querellarse en contra de ese ciudadano, a fin de que la justicia también persigue a ese ciudadano por esa infracción. O sea, no es solamente que ellos son, al ser autoridad, ellos tienen que aguantar también ese tipo de actuaciones. O sea, el DGC puede
proceder penalmente en contra de ese ciudadano, como se ha visto en verdad en las redes sociales, ciudadano que de un momento a otro el DGC está concentrado en su función y recibe una bofetada, recibe un puñetazo. Todo eso lo pueden hacer. Ahora está de él darle continuidad a eso. Sí, porque es parte de lo que tenemos nosotros que retomar como sociedad, el respeto a la autoridad. Tenemos que retomar eso y es parte también fundamental de la educación vial. Es que lo primero es respetar esa autoridad. Si la autoridad se excede, pues entonces utilizamos los mecanismos correspondientes para que sea sancionado. Pero nuestra función como ciudadanos es respetar esa autoridad. Porque como decimos, es que el que alguien haga algo mal hecho no te da derecho a hacer algo incorrecto. ¿Tú ves? Entonces parte de lo que estamos buscando con esto, que de verdad, licenciado, prepárese, usted va a venir mucho aquí porque, por ejemplo, ayer vi uno, venía y veo un camión que se le dañó algo en una rueda. ¿Y tú crees que es posible que ese camión así de lado le ponen en un palo para que lo sostenga? O sea, ya tú te imaginas. ¿Sabes una cosa? Eso debe haber una sanción para eso. ¿Tú sabes el riesgo que es eso en la vía pública? Pero ¿quién lo supervisa? ¿Qué autoridad llega ahí? Porque ellos son los que tienen... Pregúntese si uno de los miembros de la autoridad se dio cuenta, porque también ese es otro tema. Ese es otro tema. Mira, hay una situación que la cual yo quisiera aprovechar y hacer un llamado al director de la DGC de esta localidad de San Cristóbal en relación al semáforo que está a la entrada de Atillo, el cruce ahí de los Chivos, Sí. frente a la escuela frente a la iglesia de los mormones, entre el horario de las 6:30 de la mañana hasta 8 o 9 de la mañana, los choferes de guagua Se van en rojo. literalmente, yo he intentado de grabarlo para pasar los videos por la plataforma. Los choferes de esas guaguas, ruta A, ruta B y otros choferes de vehículos livianos vienen en vía contraria desde abajo del puente peatonal, que es la parada de ellos. Desde ahí arrancan en vía contraria totalmente y se van en rojo, violando una serie de artículos que establece la ley 6317. Y usted sabe que no hay un solo miembro de la DGC que controle a los guagüeros. Como decía usted, ¿cuánta multa le favorecerían al Estado? El Estado, sí, yo digo que el gobierno está perdiendo una fuente muy importante de ingresos. Y sobre ingresos. todo, mire qué cosa, porque eso es otra cosa de la que yo digo, señores, vamos a tomar el ejemplo de los países industrializados. Vamos a ayudarnos con la cámara que ya ha puesto la DGC, que ha puesto, perdón, el 911, y vamos a ir tirando fotografías a todas esas placas de vehículos que cruzan en rojo. Y que le llegue Mira su qué sencillo. fracción. Y de repente esa persona tiene que ir a renovar el pasaporte, o a cambiar algún documento, y va al banco y dice, ay, pero ¿cuándo? Y entonces viene, y esa multa, pónsela como te la ponen en Estados Unidos. Te enganchan la foto arriba de dónde fue que te fotografié, que violaste la ley, y debajo te vengo y te digo la descripción de la infracción, y te bloqueo que no puede hacer transacciones bancarias, te bloqueo que no puede hacer un conjunto de procesamiento, porque en otros países, cuando le enganchan una multa a una persona por tránsito, esa persona, hasta que no paga la multa, es como que si estuviera bloqueado por todas partes. Sí, esto te demuestra que sí, en otros sitios se ha hecho. Se pero puede. aquí Entonces, ahora que tú dices eso, viene el tema de que aquí, no sé de dónde surgió la idea, realmente no recuerdo de dónde surgió la idea, de que utilicemos solo la placa detrás. Con relación a eso, tenemos que retomar, poner la placa delante también. Que te pueden identificar. Y también hay muchísimas, también ese es otro tema, la cantidad de vehículos que tú te encuentras en la calle que andan sin placa. Mire, hace un rato me llegó algunas ideas, porque usted sabe que uno aquí tiene poco tiempo. Mire, hay una situación que se está dando y es que las propias autoridades que están para resguardar y aportar a la garantía de seguridad que nosotros tenemos son los primeros que violan. ¿Cuántas veces en las redes sociales he visto miembros de la policía, miembros de la DGC que andan sin casco, andan sin retroreflectores detrás de los motores? Y los vehículos que andan sin placa, en su general, en su mayoría, por lógica, son miembros de la Policía Nacional. Entonces, ellos son los primeros que están llamados a cumplir con la ley porque son parte del Estado. La ley comienza por casa. La ley comienza por casa. En tiempos atrás,
hace años en esas instituciones habían supervisiones, documentos, prendas militares, prendas físicas, si tenía licencia, si no tenía licencia. Sabemos cuántos policías tienen licencia activa, aunque sea para conducir motores. Tienen seguro al día. Pero si usted me está exigiendo, ustedes son parte de los que me exigen todo eso, ustedes son los primeros que deben de tenerlo. Ese vehículo está a su nombre. Sí. Vamos a irnos en el caso extremo, pero usted como autoridad es quien tiene que dar el ejemplo. Ese vehículo está a nombre mío, mira la matrícula, mira el seguro activo y mire mi licencia como debe ser. Entonces es una persona que merece respeto y merece respeto de la sociedad y de los mismos compañeros que se convierte en un ejemplo a seguir. Entonces, ¿cuántos vemos en la calle sin placa? Y lo peor es que los miembros de la DGC ven esa situación y no lo fiscalizan. No, porque él fue de los militares, nosotros no podemos pisar la bandera. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad y comenzar a aplicar la ley desde casa. Es un llamado que le hacemos a las autoridades que empiecen a supervisar a todo su personal, porque la ley comienza por casa. Usted sabe que esta ley de Intran es una ley que debe de ser fortalecida en algunos aspectos que ya todos conocemos y otros más profundos, y más sobre todo con el tema de cuando se habla de la expresión, se dice la expresión que debemos, la ley debe aplicarse y debe ser más fortalecida. Una de las debilidades que tiene la ley, la cual en algún momento he reflexionado, pero hay que darle conclusión, es la facilidad con que el conductor que en un accidente de tránsito se involucran 1 o 2 muertos, personas fallecidas. Partiendo de que el accidente de tránsito nadie quiere tener un accidente, pero existen elementos o factores internos del conductor que pudieron haber intervenido a no ocasionar ese accidente o así ocasionarlo. Uno de los agravantes que establece la ley es el uso de alcohol. Y aquí vendemos alcohol en las estaciones de combustible. El uso de la droga, bajo los influjos de la droga, distraerse con el celular, porque ahora hacemos en vivo hasta manejando. Sí. Hacemos en vivo hasta manejando. Y eso es bacano y eso es bien, porque la nueva hora lo permite. Sí. Y todo eso es chévere. Pero yo estoy mirándome la grabación y estoy conduciendo. Y en un segundo ocurre una desgracia. Y el accidente, esos son agravantes, pero ¿cómo nosotros a nivel de procedimiento penal podemos probarle al tribunal de que ese ciudadano estaba bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la droga o manejando un celular si está dentro de un vehículo o en cabina cerrada? ¿De qué manera podemos nosotros comprobar eso? Por lo menos los primeros 2 sí, porque la ley habla de la alcoholemia, prueba de alcoholemia y prueba de droga, que le da prerrogativa al miembro de la DGC realizarle ese procedimiento. Pero ante los accidentes de tránsito es apremiante esos primeros minutos luego de ocurrido el accidente que el DGC intervenga en ese tipo de situación como hay en otros países. No, vamos a hacerle una prueba de droga, vamos a hacerle una prueba de alcohol. Entonces, parte del expediente iría esa prueba pericial, ese análisis que se le realizó de prueba de droga, prueba de alcohol, para fortalecer o descartar cualquier situación vinculada a un agravante de ese accidente, para entonces sí manejarlo como habla el artículo 320 de la ley, que clasifica, establece distintos supuestos en que ocurren las infracciones de tránsito o los accidentes que ocasionen muerte o lesión, y establece sanciones gradualmente de acuerdo a cómo se van integrando esos agravantes a la ecuación de la situación como tal. Si usted se accidentó o atropelló unos peatones y le detectamos que estaba bajo los efectos del alcohol, o que estaba bajo efecto de la droga, o que se distrajo en la conducción, es un agravante. Entonces, hay situaciones, pero lo que lo digo es cómo incorporarlo al proceso si el AME no lo hace. ¿En cuántos casos de accidentes de tránsito notorios aquí se han podido integrar este elemento probatorio, una prueba pericial de alcoholemia o de uso del alcohol al conductor o a los conductores si no ha habido muerte? ¿De qué manera? No hay forma, no se la aplican, no se le da cumplimiento. Podremos tener la mejor ley posible, pero si la autoridad no la cumple y la ciudadanía tampoco la cumple, por los efectos de la ociosidad de muchos y de su falta de interés en que este país, el ordenamiento jurídico se mantenga vigente, fuerte y sea de cumplimiento, ellos
ellos mismos le van dando en desuso, la van dejando en desuso y no aplican lo que aquí está establecido. Y es lo que estamos cosechando hoy día. Estamos cosechando precisamente que la falta de darle seguimiento a la sanción, tenemos este resultado como sociedad. Entonces yo creo que es tiempo de que de verdad accionemos. Bueno, señores, agradecer, como ustedes saben, como siempre dice Julio, el tiempo en la radio y la televisión siempre es limitado. Desde aquel lado me están haciendo señas que llegamos al tiempo. Mil gracias, distinguido, por habernos acompañado. Bueno, esta es una de las varias presentaciones que vamos a ir teniendo. Y de hecho vamos a ir anotando cuando venga el licenciado. Claro, porque tenemos a la sociedad, a ley. nuestros seguidores, a los que nos siguen por las redes sociales y a través del espacio. Yo mismo y desde mi programa de aquí vamos a extenderle la invitación a que mantengan, le den seguimiento a este segmento que estamos realizando, a los fines de que puedan ustedes orientarse de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes en lo relacionado con el tema del tránsito, que es importante que todos colaboremos y que todos aprendamos. Muchas gracias. Así es. Bueno, pues a todos ustedes a seguir en sintonía con esta estación. Seguimos con mucho contenido en el desarrollo de este miércoles 21 de mayo. Gracias por la sintonía.